y empezamos. Un segundito. Sí, no alcanzo a ver cuando levanta la mano. Ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Les damos la cordial bienvenida y la gratitud inmensa por hacer un paréntesis de sus actividades diarias o quizá de pronto de estar descansando ya a altas horas de la noche en algunos países, pero están aquí para estudiar la palabra de Dios y eso es digno de felicitarles y digno de admiración también. Bueno, continuamos con la lección número 3. Como les dije en la previa del otro día, que esta clase es un poco triste. Bueno, es muy triste porque aquí vemos la caída de nuestros primeros padres, la desobediencia, la incredulidad, y con eso vino todo el pecado y se dispersó por todo el mundo, y también vino la muerte, ¿verdad? Plan que no estaba en el plan original de Dios. Sin embargo, no vamos a concluir la lección sin ver la gracia de Dios, sin ver el amor de Dios, sin ver la paciencia y la fidelidad eterna de nuestro Padre Celestial al prometernos un Salvador, al prometer a Adán y Eva un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, que ya vino y nos rescató de la muerte, del diablo, del infierno, y nos prometió la vida eterna en el cielo. Bienvenidos, entonces la lección 3 es Adán y Eva caen en pecado al escuchar las mentiras de Satanás. Postrados a los pies de Cristo, pidiendo que Él sea quien nos bendiga en esta clase, vamos a comenzar con esta oración. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor tú prometiste un Salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me llega a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, la caída de Adán y Eva en el pecado, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24. Como ya es común, vamos a cumplir estos tres objetivos con la ayuda de Dios, usar el método de las 4C, analizar la importancia de las preguntas de consolidar y al fin definir el pecado original. Entonces ingresamos de una a las preguntas que hicimos en WhatsApp. Estamos en la parte de captar la atención. En este caso lo que estamos haciendo es entablando una conversación, empezando la clase para romper el hielo, como decimos coloquialmente. Muy bien, hermanos y hermanas, entonces aquí vamos a haga una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. Cuéntenme, ¿qué encontraron? ¿Notan algo diferente? ¿Cómo era en tiempos de Adán y Eva la vida antes de que ellos desobedecieran a Dios? Cuéntenme. Querida Fabiola, adelante. Bueno, la comparación entre el antes primero es que Dios hizo todo perfecto y al crear, al ser la creación tan perfecta de Dios, inclusive bendijo al hombre y dijo multiplicaos y las plantas, los árboles, todo era perfecto. Y después de que cometieron el pecado Adán y Eva, ¿qué ha ocurrido? Que primeramente hay una muerte espiritual. Lo segundo, el entorno que tenemos ahora en el planeta es imperfecto. Hemos destruido todo hemos destruido, hemos
aportado a la destrucción de una u otra manera. Y ya no hay Gracias. armonía porque antes había armonía con Dios y a partir del pecado ya no hay esa armonía con Dios, ya no hay. Y también los nacidos a partir de Adán y Eva que tuvieron sus hijos, ya no eran a imagen de Dios, sino a imagen de sus padres corruptos y en pecado. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Excelente. Nuestra hermana Cris tenía el micrófono abierto. ¿Desea hacer un comentario, hermana, sobre lo que era antes y después? Muy bien, aquí también hay un comentario de Sonia, voy a leer. Todo era bueno en gran manera, perfecto. Después llega la muerte con el pecado y la tierra. Entró el caos a causa del mismo pecado. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ya nos dijo Fabiola que antes de caer, Adán y Eva, el mundo perfecto, la creación perfecta de Dios, inclusive hacer el trabajo que Dios le pidió que hiciese a Adán era un privilegio. No había las malas intenciones de Adán, la impureza, todo era calma, tranquilidad, paz y sobre todas las cosas inocencia, ¿verdad? ¿Alguna otra persona? Ok. Gracias, Johnny, por informarnos que no tiene muy buena señal. Bueno, excelente. Entonces vamos con las siguientes dos preguntas. Esto es un poco más relacionado con el texto bíblico que nos tocó leer. Y dice, ¿cómo reaccionaron? Son dos preguntas. Parecen casi iguales, pero no son. ¿Cómo reaccionaron Adán y Eva al escuchar la voz de Dios? Cuéntenme, ¿qué nos informó el texto bíblico? Carmen tiene el micrófono abierto. Adelante, Carmen, y luego vamos con Sonia y también con Fabiola. Bendiciones, Carmen, la escuchamos. pastor, maestro, y a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo reaccionaron ellos? Tuvieron miedo y se escondieron porque vieron que estaban desnudos. Su primera reacción fue de esconderse y de vergüenza también. Entonces ahí vemos que el pecado nos desnuda ante Dios y estamos, como dice la palabra, justamente ante Dios. Nada podemos esconder porque si bien ahí estamos viendo del relato del Génesis, pero se aplica hoy en nuestras vidas, cómo debemos tener una relación con Dios pura, ¿cierto? Con un corazón sencillo, humilde y sincero, porque podemos por fuera vernos perfectamente muy bien, pero el que nos ve en el interior, en el espíritu, es Él. Y eso es lo que reflejan los primeros padres y se refleja hasta el día de hoy en nosotros, que como ya tenemos una conciencia, ¿cierto?, de ese pecado que como que se inyectó en el mundo, entró además la entropía, la ley del pecado, ¿cierto?, la muerte y todo lo demás, pero me llamó mucha atención cómo ellos tenían una comunicación antes de una intimidad tan buena, tuvieron miedo, dice, sintieron vergüenza también de su desnudez, ¿cierto? Gracias, Carmen. Muy bien, instantáneamente, ¿verdad? De pasar de una vida perfecta con Dios a tener miedo de su creador, a esconderse, como bien dijo usted, pensando que no lo iban a encontrar, pero Dios ve cada rincón de nuestro ser. Como aquí dice Yasmín, con miedo, pena, vergüenza. Liliana, con miedo y vergüenza. En Rosa se escondieron entre los árboles, tenían miedo. Excelente. Seguimos con Sonia. Adelante, Sonia, y luego vamos con Fabiola. Adelante, la escuchamos, hermana. Gracias. Bueno, como lo decía la hermana, se fragmentó esa confianza que existía inicialmente entre Adán y Eva y Dios. Ellos en ese momento pues sintieron miedo, mucho miedo, y se avergonzaron. Entonces ahí uno ve cómo se pasa de tener esa comunión y esa confianza a
a sentir miedo de alguien con el que tenías esa relación tan estrecha. Y es muy triste uno analizar cómo pudo haber sido la vida si no hubiese llegado el pecado. Y la verdad, pues, da mucha tristeza lo que se perdió, ¿cierto? Bueno, pero todavía tenemos esperanza, gracias a Dios y su misericordia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese es el consuelo nuestro que siempre decimos, gracias a Dios que Él nos rescató. Gracias, hermana. Bien dicho. Fabiola, adelante. Cuéntenos. Pastor, después podría compartir también, pues no tengo para poner la manito, disculpe. Excelente. Vamos a escuchar a Fabiola y luego va a Natalia. Claro que sí. La reacción de Adán y Eva al escuchar la voz de Dios fue de miedo, porque enseguida se escondieron. Dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Dice, y aquí es muy interesante porque dice, más Jehová Dios llamó al hombre. O sea, al hombre le llamó a dar cuentas. Y entonces lo que respondió Adán, o sea, bueno, yo digo, si Adán le hubiera pedido perdón, yo pienso que Dios también le hubiera, pero como hasta ahora hacemos. Dice, le culpó prácticamente a Dios, porque le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dice, ¿y quién te dio a conocer y todo eso? Y entonces él le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, él se hizo el inocente y le culpó a Dios. Y entonces es o sea, penoso porque yo digo, hasta el día de hoy es así. Cuando nos va bien, Dios, felices y contentos. Y cuando tenemos alguna prueba, alguna caída, enseguidita comenzamos con las dudas. Comenzamos a culparle muchas veces a Dios. Gracias, Fabiola. Muy bien. Excelente. Ya empezó con la segunda pregunta, ¿verdad? A responder la segunda pregunta. De una vez vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo respondió Adán cuando Dios llamó a rendir cuentas? Adelante, Natalia. Cualquiera de las dos preguntas usted puede contestar. Si desea las dos, Sí, adelante, con justamente, mucho gusto. buenas noches, primero, bendiciones. Sí, yo pienso prácticamente lo mismo que esta hermana. ¿Por qué? Porque el hombre no, no resistió, no le dijo a la mujer, eh, Dios nos mandó a no comer. Él no se hizo cargo de la responsabilidad que Dios le había dado a él, porque Dios le había dado una responsabilidad, que él iba a ser la cabeza de su familia y que él iba a señorear sobre todas las cosas. Y ella tenía que estar sujeta a él. Cuando ella le lleva el fruto, él podría haberse resistido a comerlo. No lo hizo. Sobre que no lo hizo, después cuando Dios le pide cuenta, ¿él qué hace? Le dice, la mujer que vos me diste. O sea, y después no solamente eso, tampoco se hace cargo. Ella me dio y yo comí. No se hizo, para mí es una forma de hablar en Argentina. No se hizo cargo de su responsabilidad y se le echó toda la mujer. Eso es lo que Gracias. yo pienso. Gracias, hermano. Muy bien. A ver. Escuchamos a Lirio y su señora esposa y luego también escuchamos a Cris, a nuestra hermana Cris. Adelante, Así Lirio. como lo expresó la hermana, Adán no asumió su responsabilidad, sino que prácticamente le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a la mujer. Le dice, la mujer que tú me diste, pero él no asumió su responsabilidad, evadió y la mujer hizo lo mismo. La mujer también le echó la culpa a la serpiente. Ninguno asumió la responsabilidad, pero la responsabilidad principal era la de Adán, porque como le dijo la hermana anterior, y pues lo dice el texto bíblico, eh, Dios le dio la potestad de señorear sobre la mujer y sobre la naturaleza. Entonces, él simplemente evadió su responsabilidad
y fuera de eso le echó la culpa a Dios y a la mujer. Y Gracias, Alirio. hoy por Sí, hoy, siga nomás, pues siga. creo que está sucediendo igual. No asumimos nuestro compromiso con Dios, no asumimos nuestra responsabilidad, sino prácticamente le echamos la culpa a los demás. Gracias, pastor. De acuerdo, hermano. Bien dicho. Escuchamos a Cristina, y luego vamos a continuar con a Johnny y avanzamos a las siguientes preguntas. Adelante, Chris. El micrófono, hermana. No la escuchamos el micrófono. ¿Mejor? Ahora sí. Sí, ahora Okay. sí. Adelante. No tengo nada nuevo. Como dijo el hombre antes, Adán culpó a Eva, no tomó la responsabilidad y le dijo a Dios que fue la culpa de Eva, la mujer que me diste. Gracias, gracias, Chris. Escuchamos a Jonathan. ¿Tenía la mano levantada alguien más aquí? Creo que era Jonathan. Johnny Sánchez, perdón, John. Adelante, Johnny, si tiene un comentario. Bueno, creo que está mala la señal. Bueno, hermanos y hermanas, entonces vamos, ya dijeron ustedes bien dicho. Adán culpó a a Eva, su esposa, a quien la semana pasada, el jueves, estaba sorprendido y dijo: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada esposa, ¿verdad? Será llamada mujer. Y ahora le culpa, le echa la piedra, y aquí vemos tirándose la bolita, como decimos, Adán a Eva, Eva a la serpiente, ¿verdad? Y nadie se hizo cargo de lo que habían hecho. Entonces ya mencionaron bien ustedes, Adán, no es que el hombre se fue de viaje manejando un camión 5 o 6 horas, estaba allí, al lado de ella, nos dice el texto bíblico, ¿verdad? Y como dijo Natalia, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y ahí comenzó el rompimiento de los roles que el Señor le dio tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Ser la cabeza del hogar. Adán dijo: no, no puso no se resistió, nomás comió el fruto prohibido, y de ahí vino pues la catástrofe que viene, que todos sabemos, ¿verdad? Excelente, entonces ustedes tuvieron la oportunidad de leer el texto bíblico, como siempre hemos dicho. Uno lee una y otra vez y siempre se sorprende, siempre se queda admirado al ver las estrategias que Satanás usa para hacernos caer en sus trampas, ¿verdad? Lo hizo con Eva, con astucia, con mentiras, con engaño, prometiendo cosas que no son de él, y así sigue hasta el día de hoy, mintiendo, engañándonos, poniendo en bandeja de plata cosas que a nosotros nos gusta, como decimos coloquialmente, dándonos en lo que más nos duele, en lo que más nos gusta, y todo eso. Entonces, ese día fue un día triste. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén que Dios les había dado para ellos. Después tuvieron que trabajar duro. Eva, el Señor le dijo que iba a sufrir. Ahí los tres recibieron el castigo de Dios, ¿verdad? Adán le dijo que iba a trabajar, la tierra no iba a producirle. Eva iba a sufrir los dolores del parto. La serpiente iba a ser arrastrada, ¿verdad? Pero ese día fue un día triste para toda la creación perfecta de Dios. Excelente. Seguimos entonces. Ahora vamos a analizar un poquito a profundidad la historia y vamos a identificar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Qué personajes identificaron ustedes? Adelante, Fabiola. Bueno, yo encontré la serpiente, que es el diablo, Jehová Dios, la mujer, Adán, y los querubines. Perfecto. Muy bien, entonces no
no hay otros personajes. Esos fueron los que me dijeron el texto bíblico y están bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí sí hay muchos objetos. Un voluntario, una voluntaria. ¿Alguien más que nos ayude con los objetos de la historia? Los objetos más sobresalientes, gracias a Sonia. Adelante, hermana. ¿Por qué no me veo a mí? Bueno, tenemos el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. El Bien. fruto. El fruto, tenemos la espada. ¿Era una espada? Ay, ahora no recuerdo. Sí, 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 una espada de los querubines Espada, que usaban. Encendida la espada, sí, al señor. rojo vivo. Pues el jardín con todos lo que hay dentro de él, todos los árboles, pero estos son como los principales. Y también, excelente. También, Carmen tiene algunos otros objetos que agregar. Gracias, Sonia. Bien dicho, hermana. Sí, la verdad es que, bueno, voy a repetir lo que ya habíamos visto anteriormente. A mí me llamó mucho siempre la atención en el Génesis estas hojas de higuera que ellos se pusieron apenas se vieron desnudos. Y he Ujú. averiguado un poco porque bastante entiendo un poquito esa parte de la etimología de la palabra. Y las hojas de higuera son nuestros esfuerzos humanos para llegar a Dios, o sea, las religiones. Y ahí es importante porque no se vistieron ellos cuando lo echó Jehová, ¿cierto? Jehová mismo lo vistió, Ujú. pero tuvo que hacer un sacrificio. Entonces ahí ya venía apuntando hacia la verdadera forma de acercarse a Dios una vez haber visto nuestro pecado, nuestra imposibilidad humana, solamente hay una, el sacrificio de nuestro Cristo, nuestro gran Salvador. Gracias. Gracias, Carmen. Muy bien. Entonces ya mencionaron ustedes las pieles de los animales también, como decimos, los taparrabos que hicieron de hojas, ¿verdad? Pensando cubrirse su desnudez, pero ante los ojos de Dios, Dios veía mucho más allá que solo taparse lo que lo que había visto ahora conocían, ¿verdad? Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Adelante, Fabiol. La historia ocurrió en el huerto del Edén. En Y el huerto también, del Edén. y cuando les manda, dice que Isaías les mandó al oriente del huerto. Ya salieron del huerto, ¿verdad? Ya los expulsó, ¿verdad? Del paraíso que Dios los creó. Imagínense, es como si uno viviera en una linda casa y luego viene el dueño y nos saca de la casa. Váyanse nomás por no haber cuidado, por haber desobedecido. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguna fecha específica que nos dio, algún indicio que nos dio el texto bíblico? Fabiola. Bueno, o sea, porque ahí explique, o sea, yo creo que fue en el séptimo día de la creación de Dios. Excelente. Bueno, podemos decir que fue después del séptimo día, cuando Dios descansó, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cuándo sucedió porque la Biblia no nos dice. Entonces, lo que sí podemos decir que fue después del séptimo día de la creación, pero no tenemos una fecha concreta. Quizás pasaron algunos años, unos días, unas semanas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el diablo vino y tentó a la primera pareja y ellos cayeron en pecado. Excelente, entonces, ahora sí, ¿cuál es el problema o los problemas que ustedes identificaron? Vamos a encontrar algunos problemas. Por favor,
Si me pueden contar qué anotaron en sus cuadernitos mientras hacían la tarea. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas encontraron? Carmen, adelante. Y luego vamos con Sonia. Bueno, este Bueno, problema nos sale propiamente en el Génesis relatado, pero a través de la lectura podemos ver que hay un problema de base que tienen ellos, que es su preocupación de cómo iban a seguir adelante sin su Dios, sin su linda relación que tenían antes de. Y eso se podría aplicar a nosotros también. ¿Cómo podríamos nosotros seguir adelante si no estamos bien alineados con nuestro Creador? Yo veo ese gran problema en ellos, aunque ahí no se dice ciertas ciencias así tal cual, pero si lo vemos bien, sí es un problema bastante en nosotros. Sí, tiene sentido, que de aquí para adelante, si ya no estamos con nuestra guía, con nuestro protector, fácilmente como ovejas en el campo abierto, cualquier lobo nos puede devorar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el ser humano sin Cristo en nuestras vidas. Escuchamos a Sonia, luego vamos con Alirio, también José y a Fabiola. Bueno, aquí yo puedo identificar varios problemas. El principal, la desobediencia del hombre, ¿cierto? De Adán y Eva, que fue lo que trae pues la consecuencia. Luego me imagino también esa pareja viviendo en ese lugar tan perfecto, en esa comunión que se tenía inicialmente con Dios y de pronto que sean expulsados. Yo me imagino uno que los saquen de la casa sin saber para dónde va y todavía escuchando lo que Dios les dice. Ahora pues vas a tener que trabajar la tierra para que dé fruto, con esfuerzo, con el sudor de tu frente comerás, y a la mujer el dolor que iba a tener pues para dar a luz sus hijos. O sea, yo me imagino esa escena, cómo todo lo que se les venía encima al salir de ese jardín, de ese huerto. Llevándolo pues al contexto de ahora, uno lo sacan de una casa y que usted no tenga algo planeado que voy a hacer ahora y a lo que me voy a enfrentar, viviendo en un lugar tranquilo y con esa paz que se tenía, pues eso es un problema grande. Gracias, Sonia, por usar la analogía de hogar. Sí, la cosa era seria, ¿verdad? Y cuando usted y yo, me encanta el estudio de este curso, ¿verdad? Porque al leer Génesis, el comienzo, la historia de la creación, nos damos cuenta el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Va uno valorando más, apreciando más, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo pudo Dios amarme tanto a mí, un miserable pecador? Que muchas de las veces doy la espalda a mi Dios tan maravilloso, tal y cual como hizo Adán y Eva, ¿verdad? Escuchemos, gracias a Sonia, escuchemos a Lirio, luego a José y concluimos con Fabiola. Bueno, el principal problema que tiene el hombre en este texto es que prácticamente tiene la muerte espiritual, porque Dios precisamente había hecho a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. Y no es una imagen y semejanza física, sino gloriosa. Pero la desobediencia de Adán hizo que esa rebeldía perdiera la confianza con Dios, la comunión con Dios. Por eso Dios lo expulsó del Edén y lo sometió a los trabajos difíciles, tanto al hombre como a la mujer, en su contexto, y de ahí viene el hombre siempre, pues en todas las series de dificultades que lo muestra más adelante con el pueblo de Israel, y pues
De hecho, en el Nuevo Testamento se habla que por un hombre entró la muerte y por un Adán entró la muerte y por otro Adán entró la salvación. En ese caso, pues está hablando de Adán y de Jesucristo. Entonces, pues desde mi entendimiento, el principal problema fue la muerte espiritual del hombre con esa desobediencia. Gracias, Alirio. Muy bien. Escuchamos a José. Gracias, hermano. Cuéntenos, José. Bien, pastor, yo veo dos cositas, casi los hermanos lo han dicho todo, pero aquí vino la desobediencia, que, bueno, no hicieron caso a lo que dijo, a lo que le dijo Dios, y la ambición, porque Satanás tentó a Eva diciéndole que ellos iban a ser iguales a Dios, iban a ser inmortales. Entonces, Ujú. y la convenció prácticamente. Eso es todo, hermano. Gracias, José. Bien dicho. Excelente. Escuchemos a Fabiola. Bueno, ya dijeron los hermanos, pero yo veo el pecado, el problema más grande es que a causa de la desobediencia hubo ya la muerte espiritual. Excelente. Muy bien dicho. Muchas gracias a todos. La muerte espiritual, lo que fue más terrible. Gracias a Jasmine, a Angie también, la desobediencia y el placer de perder todas las comodidades, la Nixon, decisión buenas de noches. desobedecer. Juan Castro, adelante, hermano. Bienvenido. Buenas noches, Pastor Nixon, Vivar, hermanos todos. Ah, antes, eh, antes de que entrara el pecado en el hombre, Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y estaban en plena comunión con Dios. Pero después el problema comenzó cuando el pecado cometieron, ¿no?, la desobediencia, comiendo el fruto prohibido, y vino las consecuencias, todo lo que nosotros, los hermanos, ya mencionaron, ¿no? El desalojo o le echaron del huerto, triste, perdieron la comunión con Dios y todos los demás hermanos. Eso es todo. Gracias, Gracias. Juan. Gracias, Juan Castro. Bien dicho, hermano. Excelente. Gracias por sus comentarios. Gracias por su cooperación en estas preguntas. Excelente. ¿Se resolvió el problema o no? Los problemas que ustedes mencionaron. Y si se resolvió, ¿cómo se resolvió? Eh, Natalia, adelante. ¿Puedo hablar? Sí, sí, Yo con gusto, pienso por que favor. lo que es el Génesis, en el Génesis no se resolvió. Cuando se resuelve el problema es cuando Jesucristo viene a la tierra y toma nuestro lugar como sustituto nuestro. Ahí se soluciona el problema, porque nosotros quedamos con esa división del Señor, quedamos apartados de su presencia y Él nos hace volvernos a Dios. Yo pienso de esa forma, no sé si está correcto o no, pero a mí me parece que se resuelve cuando Jesucristo toma nuestro lugar. Gracias, Natalia. Escuchemos a Fabiola y luego doy mi pequeño comentario. En este capítulo no se resuelve el problema, porque nosotros yo veo que se resuelve el problema a corto plazo. A largo plazo, cuando todas las personas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí seremos salvos. Gracias, Fabiola. Muy bien. Dos cositas. La primera, leímos en el texto bíblico de Génesis 3:15. Ahí está la primera promesa de un Salvador, ¿verdad? La lucha que iba a tener nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Como dice ahí,
Pondré enemistad entre tú y la mujer, está hablando a la serpiente y a la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Usted y yo sabemos que existe esa rivalidad enorme entre los creyentes y los incrédulos. Siempre se burlan de nosotros, siempre nos tratan que somos tontos. ¿Cómo podemos creer en un héroe que murió colgado en la cruz, lastimado, ensangrentado, como el peor cobarde de los cobardes? Pero usted y yo sabemos que Jesucristo ahí pagó el precio de nuestra redención. El diablo, desde que Jesús puso pie en esta tierra, al comienzo, ya justo habiendo nacido, quiso matarlo. Allí ya no se disfrazó de serpiente, sino se disfrazó de Herodes, quien mandó a matar a los niños, pensando que entre ese grupo estaba el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Jesús empezó su ministerio, ahí lo tentó 40 días, ofreciéndole otra vez lo que no era suyo, torciendo las escrituras para que cayera, ¿verdad? Y así sucesivamente todo el ministerio de Jesús, el Jueves Santo, Viernes Santo, usó a Pedro cuántas veces para que él hiciera que Jesús no llevara a cabo su ministerio, su obra salvadora, ¿verdad? Pero al fin, Jesucristo tuvo que morir. Alguien tuvo que morir por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Quizás el día que Cristo murió en la cruz, el día que fue puesto en la tumba, el diablo estaba bailando, el diablo estaba en fiesta en el infierno, diciendo que había ganado. Pero 3 días después nuestro Señor Jesucristo ya lo derrotó completamente. Bueno, ya empezando desde la cruz estaba la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque iba a resucitar de entre los muertos. Entonces ahí está, primera promesa de un Salvador. Si se resuelve el problema, claro, porque Dios promete un Salvador a esta pareja que no lo merecía, ¿verdad? No hizo nada para merecerlo, todo lo contrario, se escondieron, no reconocieron su pecado. Y aquí nota usted el amor de Dios. ¿Quién vino a buscar a estos perdidos, a estas criaturas que habían caído en el pecado? Dios les vino a buscar. Ellos no buscaron a Dios porque ya se sentían incapaces de mirarlo a Dios, porque sabían lo que habían hecho. Es lo mismo con usted y conmigo. Yo no he hecho ni una sola centésima, no he movido un dedo para la salvación que el Señor me ha dado. Todo ha hecho Dios. Él vino a buscarme, Él me rescató, Él sembró la fe en mi corazón para que yo crea y confiese con mi boca que Jesucristo es mi Salvador. Dios viene a buscar, Dios viene a rescatarnos, como lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Ellos no hicieron nada, todo lo contrario, buscaron excusas, se escondieron, culparon a los demás, pero hasta el día de hoy, en el texto bíblico, yo no encontré que Adán se haya postrado a Dios y le haya dicho: Señor, perdóname por lo que hice. No te escuché, fui incrédulo, fui desobediente. Pero no existe eso, ¿verdad? Muy bien, se resuelve simplificando. Hablé mucho, simplificando está aquí. Esta es la primera promesa de un Salvador en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Quizás no es tan claro al verlo, pero hay que leerlo detenidamente, y aquí vemos esa enemistad, esa lucha, pero al fin la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay una imagen un poquito más clara, ¿verdad? Claro que el diablo le mascó el talón, el veneno ahí lo puso, que lo llevó a la muerte de Cristo. La enemistad, Eva era amiga del Satanás, de la serpiente, cuando le estaba ofreciendo todo: vas a ser como Dios, ya no te va a mandar a nadie,
ustedes van a vivir en este paraíso por toda la eternidad, todo bien. Y ella se le abrió los ojos, dijo, me parece bien. Después que ya cayeron en pecado, Satanás se convirtió en enemigo de Eva, ¿verdad? Qué bueno que usted y yo vemos al diablo como un enemigo y no como un amigo. Gracias por sus comentarios. Vamos a avanzar entonces. Ahora entramos en la parte de consolidar. Vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a ver que cómo Disculpe, pastor, eso... disculpe, Sí, adelante, Natalia. disculpe, sabe que yo tengo una duda tan grande Ujú. porque cuando el Señor castiga a la serpiente, ¿cierto? Cuando el Sí, Señor castiga a la serpiente, dice que ella se va a arrastrar y va a comer polvo. O sí. sea, la serpiente estaba de pie. Eh, me he quedado, me ha quedado como resonando en mi mente. Si la Es serpiente posible, tenía Natalia, es pies, posible. y No si la nos dice la serpiente Biblia. podía hablar. La serpiente no hablaba. Esa era una primera, como algo para que Eva se hubiese dado cuenta de que era una mentira, ¿verdad? Ah, sin embargo, ella no se dio cuenta. La serpiente no hablaba. Entonces era el diablo que estaba metido ahí y que estaba usando la palabra de Dios de una forma torcida para hacer caer a Eva, ¿verdad? El diablo es astuto. El diablo hizo preguntas capciosas para entablar una conversación. La conversación del diablo no era una que esperaba una respuesta de Eva sí o no nomás, sino que Eva pues le respondió como respondió y ahí le dio oportunidad al diablo. Pero sí, como dice usted, no sabemos, ¿verdad? Es posible que la serpiente caminaba, tenía patas como los demás reptiles, puede ser. Quién sabe, no nos dice la Biblia, lo que sí nos dice es que lo maldijo, le dijo que se arrastrará por el suelo y comerá polvo. Eso sí nos dice. Entonces nosotros podemos pensar que sí caminaba, tenía las patas como los demás reptiles, no lo sabemos, ¿verdad? Gracias, Bueno, Natalia. pastor, Excelente muchísimas pregunta. gracias. Gracias. Seguimos entonces. Muy bien, entonces ahora estamos en la parte de consolidar las últimas 4 preguntas que nos quedan de las 10 que tenemos y que está dentro de las 4C. ¿Y cuál es el punto principal de esta historia? Aquí le vamos a dar un título. Usted está escribiendo un estudio bíblico para compartir con sus hermanos en la fe, con sus compañeros de trabajo. Y dice, voy a escribir este estudio bíblico usando las 4C, pero necesito darle un título a este estudio bíblico. ¿Qué título le daría? Adelante, Carmen, tiene el micrófono abierto. El título que es bastante evidente, ¿cierto? El pecado del primer hombre y la mujer, o la caída de los primeros padres, y para hacerlo como más redundante hacia nosotros hoy día, el pecado original y y, y además ahí Carmen, ve se está entrecortando la señal. que ahí se Qué pena, Carmen, está cortando la señal. Gracias, le escuchamos más o menos entrecortado. Bueno, sí, la caída del hombre y como bien dijo, lo que pude entender un poquito, siempre vamos a ponerle aquí el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Lo que Dios hizo en favor por él. La caída del hombre, del hombre, de Adán y Eva en el pecado, pero también la promesa de Dios de un Salvador. Aquí hay algunos exactamente títulos: la la promesa. tentación y la caída del hombre, el pecado de la primera caída. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Juan Castro tiene el micrófono abierto. Adelante, hermano. ¿Algún título que usted le daría a esta historia? Juan, ¿alguien más? A ver, yo también Sigue, estoy de hermano, adelante. acuerdo
Yo también estoy de acuerdo con el título de la caída del hombre y la restauración del hombre a la vez. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Muy bien. Alirio, le escuchamos. Bueno, ya ¿A nombraron usted o a su amada esposa también? ya nombraron los títulos más relevantes y pronunciados y conocidos, pero yo le colocaría, adicionalmente, le colocaría yo como título la separación del hombre ante Dios por su desobediencia. Pues es un poquito largo, pero bueno. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Sí, podemos también decir la infidelidad del ser humano versus la fidelidad de Dios. Algunos son ideas nomás para que tengamos un título, ¿verdad? Excelente. Entonces, con el corazón en la mano, hemos visto la triste historia de Adán y Eva, ¿verdad? Pero vamos a aplicar a nosotros. qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Querida Fabiola, adelante. Yo veo varios pecados aquí. La desobediencia, el orgullo y también lanzarse la pelotita, como dijo usted. Nadie se hace responsable de nadie, ¿verdad? Gracias, Fabiola, bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? José Antonio, adelante, hermano. ¿El micrófono? ¿Ya está? Gracias, hermano. Ahora sí. ¿Ya? Chévere, adelante. Sí, Se me abrió una duda a mí, quisiera que usted me confirme. Yo le llamaría la llegada del pecado original, sí, bien, perfecto. La llegada del pecado original, muy bien. porque antes, Sí, porque antes no había pecado, pues entonces, ¿no? Ellos fueron los primeros, entonces ahí se inició. sí, ahí está, clarito. Muy bien, es el comienzo de todo. Ahí comenzó todo, ¿verdad? Y la llegada del primer pecado y también la primera promesa de un Salvador se puede poner, ¿verdad? Gracias, José, chévere. Alirio, usted tenía la mano levantada. Adelante, hermano, ¿qué pecado? Cuéntenos qué pecado Bueno, vemos en esto. pues no sé si se clasifique pecado, pero es la falta de reconocimiento de Adán, en este caso, de no haber, o sea, no reconoció su falta y por tanto no se arrepintió, tampoco le pidió perdón a Dios. Excelente, sí, es un pecado, el pecado del orgullo. Yo no hice Ujú, nada, yo no tengo ujú. nada que reconocer. Los otros hicieron y yo creo que eso hemos heredado muy bien de nuestros primeros padres. Siempre queremos culpar a los demás. Yo no soy culpable de nadie. Yo busco la forma de quedarme, de lavarme las manos, ¿verdad? Y ese es un pecado ante la presencia de Dios. Excelente. Gracias, Liliana, estaba buscando en mi cerebro esta palabra, pero no me salía. Evadir la responsabilidad de mis pecados muchas veces. Excelente, gracias. Entonces también vemos aquí, antes de la desobediencia, ¿qué viene, hermanos? Antes de la desobediencia. Hemos Una hablado mucho de orden, la desobediencia. una orden, Sonia, una instrucción. sí, bueno, es la incredulidad, ¿verdad? Y eso vemos en Eva. Si Dios les prometió ese paraíso donde ahí sí encaja bien el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Entonces, ella, al escuchar las mentiras del diablo, se desenfocó de lo que Dios les había dicho y empezó a dudar
de todo lo que Dios les había dicho y les había dado. Entonces ahí empezó la incredulidad y ya la incredulidad produjo esa desobediencia. Empezó, ¿verdad? Ella vio que el fruto del árbol era apetecible para comer, se le abrió los ojos pensando en lo que Satanás le dijo, que iban a ser como dioses, conocedores del bien y del mal, etcétera, etcétera. Entonces comenzó con la incredulidad, con dejar a Dios a un lado y pensar en sí misma, ¿verdad? Entonces ahí está. Después de eso viene la desobediencia, el orgullo, egoísmo, autojustificarse, yo no hice nada y todo lo demás. Y lo típico de hoy en día también, no confiamos 100% en Dios, que levante la mano el que confía 100% en Dios. No lo hacemos a veces, ¿verdad? A veces también deseamos lo que es prohibido por Dios, es la carne. Ya mencioné el otro día que la carne nuestra, la naturaleza pecaminosa, es como un saco sin fondo. Nunca va a ser suficiente nada, ¿verdad? Entonces, también podemos ver la, el desorden de los roles espirituales que Dios nos dio. Adán no hizo el rol como esposo. Eva quiso tomar un rol que a ella no le pertenecía y ahí salieron mal las cosas, ¿verdad? Pero más que todas las cosas, usted y yo vemos a quien Dios le mandó, llamó a rendir cuentas, era a Adán, porque él era el responsable de todo lo que estaba pasando ese momento, ¿verdad? Muy bien, entonces ya vemos nuestro pecado, que ofendemos a Dios. Aquí vemos la ley con todo su rigor. Este texto nos muestra como un espejo en nuestra propia cara cómo hemos ofendido a Dios, igual que nuestros primeros padres. Por lo tanto, ¿verdad? Merecedores del castigo eterno en el infierno. Pero al igual que nuestros primeros padres, Dios, en vez de eliminar, solo eran dos nomás y los problemas se hubieran acabado, ¿verdad? Dios vino a buscarlos. Dios vino a pedirle cuentas, no les envió un rayo para asustarles. Todo lo contrario, vino con voz amable, con voz suave, y le hizo una serie de preguntas, ¿verdad? Y así mismo viene el Señor a nosotros. Nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y nos muestra a Cristo, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Cuéntenme, hermanos y hermanas, ¿en qué versos? Fabiola. Yo le veo en Génesis 3:15 Perfecto. y también cuando les vistió, también veo, o sea, a él le importa mucho la humanidad. Y ahí veo el amor de Dios. Gracias, Fabiola. Sí, se escucha bien la señal, no está cortándose. Nuestra hermana Natalia nos dice que está un poco cortándose la señal. A lo mejor sea mi celular. Ok. Carmen, hermana, adelante. Carmen, y luego vamos con Sonia. ¿En qué versos ve usted el amor de Dios? No, yo Qué también pena, Carmen, está mala la lo, señal. Si desea quitar la cámara para que agarre un yo poco más de también señal. veo el amor de Dios en esos mismos, porque ahí está la promesa en el 15, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, sí, Ya no clarito. importa, Ahora lo pongo sí. en el chat. Sí. Así está Bueno, yo bien. veo Sí le también, escuchamos. Sí le escuchamos. ¿sabe dónde veo yo el amor de Dios? Cuando a pesar que habían caído, ¿cierto? Y se habían escondido, Dios empezó la búsqueda. Él los buscó. Él empezó a buscar a su creación más importante, a la niña de sus ojos,
No, ellos no lo buscaron, él lo buscó. Él le dice, ¿dónde estás tú? Él empezó a rodearlos y a buscarlos y así mismo nos busca a nosotros, pues si él nos rodeó. Muchas veces fuimos infieles. La palabra dice que aunque seamos infieles, él permanece siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. ¿Verdad? A veces la gente, a veces muchos cristianos decimos, cuando yo busqué a Dios, cuando amor yo abrí las puertas de mi eterno de corazón, Dios, el cuando yo ágape hice por eso. nosotros. Y muchas más hermanas que dijeron hasta el mediano. Gracias. Escuchemos a Sonia. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces decía yo que a veces uno dice, cuando yo busqué a Dios, cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, cuando en realidad es Dios quien viene a buscarnos, ¿verdad? Sonia, adelante, la escuchamos, hermana. ¿En dónde ve el amor de Dios? Bueno, concuerdo con la hermana. El amor de Dios se ve en toda la historia porque a pesar de que el hombre desobedece y rompe esa comunión que existía con Dios, Él siempre mostró su misericordia y por eso nos da la solución, ¿cierto? Con el Redentor, la promesa de ese Salvador, que del principio cuando caemos o se cae en el pecado, él enseguida, pues bueno, vamos a dar la solución y ahí tenemos por su misericordia ese camino para llegar nuevamente, para volver a tener esa comunión con Dios. Gracias, Sonia. Muy bien, excelente. Hay excelentes aplicaciones donde vemos el amor de Dios, como ya dijeron ustedes. El versículo 8 es Jehová Dios paseaba en el huerto, el Señor que vino amorosamente en busca de sus criaturas caídas y les reveló su fidelidad eterna. También vemos en el versículo 15, como ya mencionaron ustedes, la promesa de un primer Salvador y, perdón, una llamada que está ingresando. Muy bien. También vemos el 24, echó fuera del huerto, del jardín, ¿verdad? Porque ahí había el árbol de la vida y él no quería que pues comiesen de ese y murieran en ese pecado original, ¿verdad? Y así sucesivamente lo mismo pasa con nosotros. También vemos que Dios los vistió, los mandó vestiditos, los sacó del huerto del Edén, ¿verdad? Y vemos el amor de Dios, la paciencia de Dios. Yo siempre me pongo a pensar que tan paciente es Dios conmigo, tan misericordioso. A veces yo soy como esos niños pequeños que echan berrinche pidiendo a sus padres lo que quieren ellos, ¿verdad? Y aún el Señor con voz amorosa, con paciencia, me disciplina en amor y me muestra lo que es mejor para mi vida espiritual. Qué lindo es nuestro Dios. Excelente, seguimos entonces. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted? Alirio, adelante, hermano. Yo le pediría o le pido a Dios que me dé sabiduría y humildad para poder entender su mandato y ser obediente a él. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, excelente, ¿sí? Como dijo su esposo, sabiduría. Que el Señor nos dé esa sabiduría para que confiemos en Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Que podemos usar esta historia con personas que creen, que piensan que no van a tener el perdón de Dios porque han vivido una vida descarriada. Y ahí vamos a decirles, mostrarles esta historia que el Señor les mostró compasión a estas dos personas que estaban derrotadas, devastadas por el pecado y la muerte y todo eso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita que pediría usted? Aquí hay unos Amén, pastor. mensajes.
Adelante, Natalia. A mí lo que yo siempre le pido a Dios, después de haber leído el Salmo 51:10, que me gustó muchísimo y me quedé detenida ahí, porque dice ese Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo dijo el rey David. Y es algo que yo siempre le pido a Dios, porque si nosotros tenemos un corazón limpio y un espíritu recto, yo creo que estaríamos, o sea, no cometeríamos pecados eh, que les agraden a Dios. Gracias, Natalia. Sí, me encanta ese salmo. Es un salmo maravilloso y es un salmo que usamos en la confesión, ¿verdad? Ahí está la confesión de pecados y también la absolución que Cristo nos da. Gracias por recordarnos ese hermoso salmo, Natalia. Fabiola, adelante. Bueno, yo le pediría a Dios que pueda ser obediente, humilde, que me dé entendimiento y sabiduría para siempre recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que pueda hacer las cosas correctas. Gracias, gracias, Fabiola. Muy bien. Excelente, hermanos. Gracias por sus comentarios, también por los mensajes aquí. Que me ayude a tener dominio propio. Eso pediría, sí, los frutos del Espíritu Santo, como mencionó nuestra hermana esposa de Alirio. Muy bien. Sofía, Sofía, señora Sofía. Gracias, señora Sofía. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, aquí podemos pedirle al Señor que nos dé ese deseo de postrarnos en su palabra, de escuchar, de escudriñarla, valorarla, apreciarla y reconocer que el mismo Dios que mostró compasión a nuestros primeros padres es el mismo Dios que muestra y seguirá mostrándonos esa compasión, ese amor, esa paciencia y esa fidelidad a cada uno de nosotros, porque la voluntad del Señor es que todos estemos en el cielo en la presencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Si eso no fuera verdad, no hubiera enviado desde el cielo a su Hijo a morir por nuestros pecados. Seguimos entonces, vamos a hablar un poquito sobre las 4C y ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Quién me puede decir cuáles son las 4C? Ya les di un flash ahí para que vean. Sonia, cuéntenos las 4C. ¿Cuáles son? Captar, contar, considerar y consolidar. Perfecto, hermana. Muy bien. Y aquí están. Entonces les voy a explicar un poquito. Captar es el anzuelo, es el gancho, el que conecta a la historia a la audiencia con la historia bíblica. Aquí puede ser una anécdota, una noticia, cualquier cosita, ¿verdad? Quizás algo que nos ha pasado en la vida real, podemos usarlo como para captar la atención de la audiencia. Contar, aquí tenemos dos opciones. La primera puede ser contada la historia bíblica en nuestras propias palabras, dependiendo de la audiencia. Si de pronto estamos lejos y no tenemos acceso a la Biblia o un móvil para leerla de ahí, pues lo vamos a contar, ¿verdad? Considerar, aquí tenemos las 6 preguntas en las cuales identificamos los personajes, los objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, el problema se resuelve. Aquí, como siempre digo, vamos conociendo de cerca los personajes, los objetos y todo eso, ¿verdad? Vamos familiarizándonos con esta historia para que la idea de esto es que se grabe en nuestra mente y después podamos contar a los demás. Consolidar, aquí tenemos las 4 preguntas, que es la aplicación personal. Empezamos con el tema principal de la historia, el pecado que Dios me muestra, como la ley específica, pecado específico.
cómo ofendo a Dios, cómo no sigo su voluntad. Y aquí la ley de Dios me muestra que yo soy un pecador. Ahí mismo vemos el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Como Él vino a rescatarme. Lo que yo no pude, puedo ni podré hacer jamás. Eso Cristo hizo en mi lugar. Y Él me declaró justo e inocente ante la presencia de Dios, las buenas nuevas, el Evangelio. Y concluimos con una aplicación práctica, ¿verdad? ¿Cómo puedo servirle al Señor? ¿Cómo puedo darle gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta benevolencia ante este miserable pecador? Y aquí vienen los frutos de nuestra fe en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí está un resumen de las 4 preguntas de aplicación práctica a nuestras vidas. Y esto viene después de las 6 preguntas porque ahora ya conocemos la historia, sabemos los personajes que hicieron, cómo pecaron, cómo ofendieron a Dios y queremos aplicar a nuestra vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Y si no, avanzamos. Entonces aquí cuando uno ve un niño, un bebito, tendemos a decir, ay, qué lindo el bebé, inocente, sin pecado, es un angelito de Dios, ¿verdad? Está bien diciéndolo de forma, sin profundizar las escrituras, ¿verdad? Pero ya cuando profundizamos las escrituras, nos damos cuenta que ellos también son descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, tristemente nacieron con el pecado original o el pecado heredado, ¿verdad? No es que el pecado es una enfermedad que se adquiere después, ya cuando uno tiene razonamiento humano. No, esto viene, es como en nuestro ADN, es como la sangre que corre por nuestras venas ya viene contaminada con el pecado original. Y algunos textos bíblicos, empezando por el rey David, decía lo siguiente, decía, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Aunque mi padre y mi madre hayan sido cristianos toda su vida, yo desafortunadamente nací del vientre de mi madre con con esa enfermedad, con ese cáncer, con ese pecado original, ¿verdad? El apóstol Pablo continúa en Romanos diciéndonos, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esa lista están toda la creación de Dios, infantes, adultos, ancianos, todo. A ver, voy a pedir que me ayuden con la lectura bíblica porque yo estoy hablando mucho. Ayúdenme, por favor. Pedimos a Lirio. Adelante, hermano. Gracias por ayudarme con esto. Texto que está ahí en pantalla, ¿verdad? Por favor, sí. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Excelente. Entonces, ahí está lo que usted mismo dijo, Alirio, anteriormente, ¿verdad? Refiriéndose a Adán. Adán aquí no menciona nada de Eva, ¿verdad? Entonces, Dios primero hizo a Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva. Y por eso en todo el texto bíblico dice, por la culpa de Adán, ¿verdad? Así como por la desobediencia de uno, entró el pecado y luego la muerte, y así pasó por toda la humanidad. Siempre pensaba yo cuando llegó la pandemia a todo el mundo, ¿verdad? Era que se escuchaba hasta en China, llegó a Estados Unidos, está en Ecuador, está en Venezuela, está en diferentes países, ¿verdad? Y así es como se expandió el pecado a todo el mundo, ¿verdad? Y la muerte. Muy bien, entonces dándole un significado al pecado original o heredado, entonces dice, el pecado original es una culpa hereditaria
y una corrupción hereditaria de la naturaleza humana. Entonces, es lo que es el pecado original, es algo que está impregnado ahí en nuestro ADN y vamos a pecar hasta el último suspiro, ¿verdad? Porque Dios no solo ve nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Y ahí es cuando salimos perdiendo si nos ponemos en la balanza de Dios. Usted y yo vamos a decir, Señor, pero yo no he matado, yo no soy tan malo como los demás. Pero el Señor fijamente me mira a los ojos y me dice, ay, ¿qué tal tus pensamientos? Vamos, pongámoslo eso también en la balanza y ahí ya soy culpable. Ayúdeme, Carmen, con el texto bíblico de Romanos 5:18. Aquí está las dos partes, ¿verdad? El que metió la pata, como decimos coloquialmente, y el que arregló el problema mundial del pecado. Adelante, Carmen. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como en la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia, por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ahí está. Bueno, ahí Entonces, podemos entender, ¿cierto? Que como fue algo en el ADN, ¿cierto? Que se contaminó, se echó a perder, ¿cierto? Vino Cristo y nos amalgamó al Padre por medio de su sangre y ahora podemos ser justificados, llamados justos, valga la redundancia, pero como dijo usted, pastor, y bien sabemos, ¿cierto? Hasta el último día que nosotros respiremos, vamos a estar sujetos al pecado por esta ley de la entropía que está en la humanidad completa. Gracias, Carmen. Bien dicho. Muy bien, sí. Y aquí es, usted y yo sabemos que el apóstol Pedro nos recuerda una y otra vez y nos dice que nuestro rescate no fue pagado con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz de Calvario, ¿verdad? Como de un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Entonces, para que usted y yo hoy tengamos la dicha de ser llamados hijos e hijas de Dios, redimidos, perdonados de todas nuestras iniquidades, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio. Y ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si usted alguna vez ha visto la película que hizo Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Algunos han dicho, especialmente en los Estados Unidos, que es muy cruel, ¿verdad? Que es muy sanguinaria, que es muy terrible, que aflige a los ojos de los que ven la película, ¿verdad? Pero dicen que eso no es ni una centésima de lo que realmente Cristo sufrió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así sufrió nuestro Salvador para darnos el perdón, ¿verdad? Estaba frente ante los más feroces enemigos que mientras más sangre veían, mientras más lo hacían sufrir, más felices sentían, ¿verdad? Pero así fue como Cristo pagó nuestro rescate. Así es como Cristo abrió las puertas del cielo para que un día usted y yo estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Sigamos con la lectura. Apocalipsis 21:3. Pedimos un voluntario, una voluntaria. Fabiola, adelante, hermana, nos ayuda con este texto bíblico y también hay un poquito más. Entonces aquí vamos Así a dice. leer los dos Apocalipsis. Ya. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Gracias, hermana, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siga nomás, Fabiola. Es que no hay el otro. Aquí está, y el Espíritu. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga,
ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Gracias, hermano. Todo esto será en el paraíso eterno en el cielo, ¿verdad? Bueno, empezamos con una noticia triste de la caída del ser humano en el pecado de Adán y Eva, pero concluimos esta lección con la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo, con el cumplimiento de la promesa. Adán y Eva y todos los que vinieron después de ellos murieron con la esperanza de un Salvador, de esa promesa, sí, de esa profecía que Dios hizo a su pueblo, a Adán y Eva, pero nosotros ya hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ha llegado a este mundo, ha cumplido todo lo que su Padre le encomendó y ya hemos recibido de Él el perdón, la salvación y la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita que desea agregar sobre esta clase mientras estamos aquí? Si no, paso a darles un pequeño resumen de la lección para el día miércoles. Génesis, y aquí nos va a tocar leer un poquito más. Vamos a leer los capítulos desde el 6 hasta el capítulo 9. El capítulo 9 empezando del versículo 1 hasta el 17. Entonces 6, 7, 8 y 9 del 1 hasta el 17. Entonces vamos a leer, vamos a ver la desobediencia del ser humano, otra vez la intervención de Dios para rescatar sus promesas, para rescatar a su pueblo que confía en Él. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, de rodillas te damos infinitas gracias, porque a pesar de que nosotros siempre desobedecemos tus mandamientos, tu palabra, Señor, desconfiamos de la única cosa confiable que tenemos en la vida, que es estar contigo, Señor. Ayúdanos en nuestros momentos de debilidad, Señor, levántanos, reconfórtanos, perdónanos nuestras iniquidades, Señor, y fortalécenos espiritualmente para compartir con otros estas historias que realmente a nosotros cambiaron nuestra vida de principio a fin. Señor, esta historia de Génesis nos ayuda a valorar, nos ayuda a ver cuán grande y misericordioso eres con cada uno de nosotros. Tú siempre eres fiel a tus promesas, Señor. Tú siempre lo que dices cumples, Padre amado. Te damos gracias porque nos llamas tus hijos, porque nos llamas somos tu familia, Señor, herederos de la vida eterna, por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos concedas un reparador descanso a cada uno de nosotros, para que mañana nos concedas un nuevo día, muchas oportunidades en las cuales podamos compartir lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Lo oramos en su nombre. Amén. Que tengan todos una bendecida noche.